Buenos días, que el Señor les bendiga. Extraño la respuesta, hermanos, ustedes que están en casa. Extraño escuchar sus voces llenos de gozo, llenos de ánimo. Espero que todos están bien, disfrutando de la gracia del Señor en sus vidas, en sus familias. Hoy es el día que comúnmente se celebra el Día del Padre. A los que celebran el Día del Padre, feliz Día del Padre. Y a los que no, feliz día. Gracias a Dios por sus bendiciones. Yo tengo mucha gratitud por la providencia de Dios en mi propia vida, la bendición de mi Padre que Dios pues usó en mi vida y en la vida de muchos otros, y también de otros padres que Dios me dio. Hoy platiqué con los hijos de mis otros padres, nos estuvimos mensajeando. El hermano Mike Stoll, hijo del hermano Bill Stoll, que algunos saben, fue mi pastor por muchos años y un padre espiritual. Y también tuve comunicación hoy con David McGee, y su padre pues también fue como un segundo padre para mí. Entonces fui triplemente bendecido porque Dios en su gracia así lo quiso, y pues siempre estaré agradecido por ello. Y pues me queda el reto también de buscar gracia de Dios para en algo imitar lo que ellos a mí me dieron. Y también, pues por supuesto, la palabra nos enseña, inclusive nuestro texto hoy, ya me estoy adelantando, pero nuestro texto nos dice que debemos de ser como nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, pues bueno, todo se conjugó para el día de hoy, nuestro texto, el día, pero no solo eso, otra vez en la semana, a través de las diferentes actividades de la iglesia, Dios acomodando las cosas de tal modo para que tengamos un crecimiento en nuestras vidas espirituales, crezcamos en la gracia y el amor de Dios. Y los que escucharon o escuchamos la conferencia de Primera de Pedro, que se transmitió el lunes, nuevamente fuimos enseñados en el sentir de nuestro pasaje de hoy a vivir como hijos de Dios, a vivir de una manera bien diferente, a vivir como hijos del reino de Dios, de la gracia de Dios, hijos de Cristo. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra, gracias por estos medios que están a nuestro alcance, y espero que los estemos aprovechando. Son bendiciones que Dios nos da, todas estas cosas que ya nos anunció nuestro pastor hace unos momentos. Y pues bueno, si nos hemos perdido alguno, hay chance de ir a repasarlo, y pues el lunes, si Dios permite, o sea mañana, habrá otra enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, pues nuestro objetivo es seguir siendo edificados como piedras vivas en esta casa espiritual que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ánimo. También quiero agradecer a nuestra hermana Beca por sus trabajos de ilustración. Dios le ha dado esta capacidad. Está en las redes sociales su trabajo, en la página de la iglesia, y es una gran forma de repasar el sermón. Se lo recomiendo mucho. Al estar viendo el mapa mental, siempre se me olvida. Mapa mental, siempre se me olvida. Voy a decir eso como 3 veces.
siempre me ayuda a verlo y repasar de una manera gráfica y bastante rápida las grandes verdades del sermón anterior. Entonces, hermana Beca, gracias por tu servicio al Señor y a cada uno de nosotros. Que Dios te siga bendiciendo. Lo que le decía al hermano Mateo el otro día es que cómo no tengo eso antes de predicar. Me ayudaría mucho en la exposición de la palabra porque no solo lo ilustra, pero lo organiza muy bien y eso es de mucha bendición. Pues gracias al hermano Matt por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios y poder participar en este ministerio en la iglesia. Y pues siempre me bendice el estudiar para predicar porque soy confrontado con la palabra de Dios y en verdad es bueno, es uno de los medios que Dios usa para que yo siga en su camino. Entonces, pues gracias a Dios por ello. Estamos en el Sermón del Monte. Si alguien nos está sintonizando o conectándose, sería mejor la palabra, por primera vez en el culto de aquí de la Iglesia Bautista Gracia de la Cumbre, hemos estado estudiando el Sermón del Monte y ya llevamos un buen número de domingos estudiándolo y los mensajes anteriores son muy importantes para el correcto entendimiento de lo que seguimos diciendo, porque se dieron principios de interpretación desde el inicio y los hemos estado reforzando, pero ahora que estamos entrando en algunas ramificaciones más del texto, como nos decía la semana pasada nuestro hermano Matt, es posible no ver la enseñanza completa por perdernos en algún detalle, no ver el bosque por ver los árboles. Entonces, pues espero que sí hayan podido estar estudiando con nosotros semana a semana este mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicó al estar Él presente, al estar Él viviendo en este mundo, al estar con sus seguidores, al estar compartiendo su vida con ellos, al estar anunciando cómo sería la vida de los suyos. Y eso es básicamente el Sermón del Monte. Cómo serían los suyos y cómo sería la vida de los suyos. Y pues ahí está el Sermón del Monte como consecuencia de ese propósito. Hoy estamos siguiendo con nuestro estudio. La semana pasada estuvimos estudiando el tema importante de nuestra veracidad, que como cristianos debemos de ser verdaderos en nuestra comunicación y eso debe ser un reflejo de nuestro corazón. Nuestro ser debe ser un ser veraz. Y estuvimos estudiando el tema de los juramentos. Muy interesante, si no lo escuchó, ahí está, vaya, óigalo y que el Señor añada bendición a su vida. Hoy estamos en el versículo 38. Vamos a leer hasta el final del capítulo, aunque encontramos dos secciones. En la mayoría de nuestras Biblias, los editores de la Biblia acertadamente los juntan bajo un solo tema, pero en dos secciones. Entonces, vamos a leer desde el versículo 38 hasta el final del capítulo. Mateo 5, 38 al final del capítulo. Dice así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes,
a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos ante ti, Señor, en este día con mucha gratitud en nuestro corazón, porque nos permites la vida, nos permites el gozarnos en ti, nos permites llamarte nuestro Padre. Y Señor, nos has invitado a pedirte lo que necesitamos. Señor, al abrir tu palabra en esta hora, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que Él hable tu verdad a nuestras mentes y corazones. Señor, tú conoces la necesidad particular de cada uno de nosotros. Padre, no hay cosa que podamos ocultar de ti, y gracias porque tú lo revelas, tú lo tocas con tu palabra. Como aprendemos en tu palabra, penetra hasta partir el alma y aún discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Padre, pedimos que hagas precisamente eso hoy con tu palabra, que la uses como una luz brillante para alumbrar los rincones de nuestro corazón y traernos a tu verdad y a obedecerla. Gracias por permitirnos su lectura. Bendice la lectura de tu palabra y bendice ahora nuestra meditación. Te necesitamos, yo para exponer y cada uno de nosotros para oír. Quita aquello que estorbe, ya sea físicamente o espiritualmente, la recepción de tu verdad. Te lo pedimos, Señor, para tu honra, para tu gloria, para que tú seas exaltado y el nombre de Cristo sea honrado y creído. Amén. Pues muy bien, también quería decir, hermanos, que agradezco mucho a nuestros hermanos que nos dirigen en la alabanza con sus voces, con sus instrumentos, son de gran bendición. Y estos cantos que hemos escuchado y cantado son de gran bendición. Al hablar de la gloria de nuestro Dios, la gloria del Señor Jesucristo, su gran victoria y cómo tenemos la bendición de podérselo confesar cantando, abriendo nuestros corazones a Él. Pues aquí estamos ante su palabra. Él es el que tiene autoridad para decir estas cosas. Una y otra vez fue el comentario de sus enemigos, imagínense, de sus enemigos, que él hablaba con una autoridad que nadie más había hablado. Ahora, imagínense los suyos, su palabra, su gran palabra.
Y vemos en los evangelios vez tras vez que la palabra de Cristo transforma la vida de la persona. Él diciendo, sé limpio, diciendo, tus pecados te sean perdonados, diciendo, levántate y anda, diciendo, quiero, sé sano. Vidas impactadas y cambiadas para toda la eternidad. Su palabra, esta palabra que él habló, llevaría a sus discípulos a dar sus vidas sin pensarlo por Cristo, a vivir para Él, a sufrir para Él, a encarnar este sermón del monte con todo lo que ellos eran, cada uno de ellos. Lo que acabamos de leer tiene una gran fuerza, una gran convicción para nosotros. Le comentaba yo a varios hermanos en esta semana que ha sido un texto difícil para mí el poder estudiarlo. Yo creo que los obstáculos más grandes son en mi propia carne hacia ella, por eso. Y también para compartirlo en esta mañana, necesito confesar que solo por la gracia de Dios puedo decir estas cosas. Empieza, como hemos visto en las diferentes secciones, con algo que se decía o algo que se practicaba comúnmente en su día. En esta ocasión, lo que Jesús aquí dice es efectivamente una porción de la ley. Y lo que se cita no está cambiado, no es una interpretación, aquí es cita directa. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Cuando escuchamos estas palabras, decimos, wow, eso se oye muy duro. Vamos a verlo. Vamos a empezar por Éxodo 21. Vamos a verlo ahí en donde originalmente lo oyeron. Éxodo 21, versículos 24 y 25. Éxodo 21. Vamos a empezar con el 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando lo escuchamos hoy en día, nuestra mente dice, oye, pues esto es un poco bruto, es un poco violento. En la ley de Moisés había esta prescripción para el crimen. Dios no quería crimen en su pueblo. Dios quería que su pueblo viviera en paz, que viviera en justicia y que fuera así diferente a todas las demás naciones. Principios de la ley de Dios a Israel han llegado a formar parte de las leyes de muchas naciones civilizadas. Y era bastante eficaz en la detención
de la criminalidad, las medidas que se implementaban como consecuencia, como acabamos de leer. Vamos a leer otros dos pasajes. Levítico 24. Levítico 24. Es básicamente otra vez versículo 18, nada más para que veamos que se aplicaba a muchas cosas. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y versículo 19, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. No vamos a entrar en toda la lista que sigue, porque es básicamente lo mismo y es un poco fuerte. Ahora en Deuteronomio, capítulo 19, Deuteronomio capítulo 19, versículo 18. Deuteronomio 19, 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Estamos leyendo textos de la ley de Moisés dados por Dios para el orden en la sociedad en los tiempos de Moisés. Acabamos de leer en este último texto realmente a quienes correspondía todas estas leyes que hemos estado leyendo y escuchando. Correspondía a los jueces. Moisés, en su administración del pueblo, fue guiado por Dios a través de su suegro a repartir responsabilidades y autoridades dentro del pueblo. Por supuesto que los líderes religiosos tenían la máxima responsabilidad y autoridad en esa sociedad, pero pues eran millones de personas. Entonces se darían muchos casos de descontento, de abusos, de crímenes, de todo ello. Y la guianza para los jueces era que el castigo, lo que hemos estado leyendo, el castigo por el mal debía ser proporcional al mal hecho. Voy a repetir eso. Que la justicia o el castigo por el mal debía ser proporcional al mal hecho. Por eso, ojo por ojo, diente por diente. Que la ley debe ser adecuada a el mal. Ahora, habían varias razones para esto. Una de estas era para que los malhechores le echaran pensamiento. Cuando no hay aplicación de la ley, cuando no hay una justicia adecuada a los crímenes cometidos, el mal abunda. Ejemplos sobran. Si el criminal que mata a una persona, hablando en términos modernos,
Va a estar en la cárcel una semana por matar a una persona. Cuando salga, va a matar a otra. Y más si tiene ese deseo en su corazón. Y cuando otros males no reciben la justicia civil necesaria, empieza a haber un corromper y un decaer en la sociedad. Para detener a los malhechores era la primera razón. La segunda era para que los jueces también hicieran lo correcto, que no se les pasara la mano. Estaba prohibido por Dios que los jueces fueran injustos y que dieran mejor trato a una persona que a otra. De esto también, lamentablemente, no hacen falta ejemplos contemporáneos. La ley de Dios en tiempos de Moisés exigía que los jueces tuviesen una regla justa. Y en tercer lugar, era para proteger, y tal vez esa era la más importante y similar a la que hemos estado viendo en algunos de los otros mandatos, era para proteger al débil, al pobre, al que podían abusar de él por su incapacidad de defensa. Y al él fallar en una cosa o ofender en una cosa o cometer un crimen, podían acabar con él completamente de no haber esta medida en la ley de Moisés. Entonces, aunque nos suena fuerte, era una provisión justa y que tenía un efecto de detener el mal en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era el problema en el día de Jesús? No era la ley, sino, como hemos estado aprendiendo en varias ocasiones, era la mala aplicación de la ley que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Ellos habían quitado prácticamente de la ecuación al juez, y esto ya lo habían hecho antes en el pueblo de Israel, no era algo nuevo en tiempo de Cristo, era algo que los profetas, era tema constante de los profetas, que los jueces recibían cohecho, que hacía falta que rodara el juicio, la justicia como las aguas, dice Amós en su profecía. Pero en tiempos de Cristo, a pesar de que ellos estaban bajo el imperio romano, dentro del pueblo de Israel se cometían unas venganzas, hermanos, que ignoraban por completo el espíritu de esta ley. Y los escribas y fariseos, en lugar de promoverlo para proteger a los necesitados de protección en su sociedad, lo promovían como un medio de venganza. ¿Pasaba algo? Yo no, pues dale. La ley dice que te cobres. Pues bueno, la ley no dice eso. La ley, el Antiguo Testamento, tiene otras cosas que decir. Vean, Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Versículo 22.
Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, ¿qué? Y Él te salvará. Nuevamente vemos que el fin de Dios al dar esas equivalencias de justicia no era para que una persona encontrara satisfacción para sí mismo en aplicarlo, sino confiar en la justicia de Dios y también dejarlo en las manos de las autoridades puestas por Dios. Otro pasaje. Proverbios, hay unos capítulos más adelante, 24. Proverbios 24, versículo 29. Vean lo que dice aquí el libro de Proverbios. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Pues que no, que ojo por ojo. No, ese no era el sentido de la ley que se llama la ley del talión o el ojo por ojo. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No debemos nosotros de vengarnos. Una cita más. Siguiente capítulo, Proverbios 25. Proverbios 25, versículo 21. Nos va a enseñar la actitud correcta. Y lo vamos a ver en nuestro texto. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Los fariseos estaban enseñando venganza, vendetas, retribución. Cristo viene enseñando algo mucho, muy diferente. Lo hemos estado viendo en los otros temas. Era algo que no cabía en la filosofía de ellos. No cabía en la enseñanza de ellos. Y lo que es más, Jesús al estarlo enseñando, esas enseñanzas chocaban directamente con lo que enseñaban los escribas y los fariseos y ponía en evidencia la maldad que había en sus corazones religiosos. Sí, en sus corazones religiosos. ¿Cómo debe ser para nosotros? Otra vez en nuestro texto en Mateo 5. En el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Es algo diferente. Y si no lo dijera Cristo, no lo creeríamos. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano Matt, mejor vamos a estudiar otro libro. Este ya me hace sentir un poco mal. La actitud que busca Cristo en nosotros va más allá de todo
lo que la ley podía producir. Y ciertamente totalmente contrario a todo lo que podía producir un escriba y un fariseo. Jesús lo va a hablar como lo que deben ser sus hijos, con lo que debemos ser los que somos de su reino. Debemos de tener un corazón no vengativo, a eso se refiere. Cuando viene alguien y te pega en la mejilla, es la ilustración. Nuestra reacción inmediata ante un insulto, porque esto, hermanos, este golpe en la mejilla no se trata de un derechazo de box, ¿verdad? De esos que pegan aquí abajo y que noquean. No. La mayoría de los comentaristas opinan que este golpe en la mejilla o esta herida en la mejilla es el dorso de la mano. El hombre diestro golpeando, ¿verdad? Al otro, al oponente, le estaría pegando, insultándole. La reacción natural es, va de nuevo. Cristo dice, alto, alto. No contestes el insulto. Pero Señor, me insultó. No contestes el insulto. Dice, nos va a decir un poquito más abajo, que no devolvamos mal por mal. Es una vida totalmente al revés. El Señor nos está pidiendo que actuemos en contra de nuestros instintos naturales carnales ante un insulto, ante una humillación. Cristo podía decir esto, porque Cristo, como sabemos, amados hermanos, vivió esto. ¿Podía responder el Señor con justo juicio? De inmediato. Y así como Él, sus discípulos se acordarían de estas palabras. Y ante los insultos por ser seguidores de Cristo, ellos encomendarían sus vidas al Señor y sufrirían azotes y burlas, cárceles y muerte. Casi todos sin excepción. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, esto es como una demanda legal, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto era inclusive contrario a lo que decía la ley. La ley permitía en una demanda por bienes el quitar el saco interior de una persona, la ropa de abajo, pero que la capa no se le podía quitar. Solo se le podía quitar en el transcurso del día, pero en la noche se le tenía que regresar para que tuviera con qué taparse. Cristo dice, dale todo. Dale todo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2.
una bofetada, una túnica, una carga impuesta. ¿Y mis derechos? Ese es precisamente el punto. Cristo quiere que entendamos que los ciudadanos de su reino en este mundo no tenemos derechos. Sí hay, pero realmente no. Mi yo, mi ego, no tiene derechos. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesucristo en toda su vida nunca actuó con soberbia? Jamás, una vez. Nunca actuó con egoísmo. Nunca actuó por envidia. El espíritu de Cristo está directamente opuesto al espíritu carnal que nosotros tenemos. Y aquí Cristo, una vez más, lo ha estado haciendo en todo este sermón, pero lo pone en evidencia con estos ejemplos que sí son extremos, Sí son extremos. Sé que nos alarma escuchar esto. No es muy probable que te vayan a bofetear por Cristo. Pero si lo hacen por Cristo, Cristo nos dice qué hacer. Es posible que se aprovechen de nosotros por causa de Cristo o por saber que somos de Cristo. Cristo dice, bendícelos. Y pueden exigir más de nosotros que lo de otras personas. Por causa de Cristo. El último que se menciona aquí, lo de la carga, en casi todos los imperios de la antigüedad era normal que cualquier ciudadano, y especialmente los soldados, pudiesen pedir a cualquier persona en el país conquistado que le cargara sus cosas, su maleta, su baúl, lo que fuera. Usualmente no era bien visto, como nos podemos imaginar, el ser reclutado para cargar. Pero Cristo dice, yo quiero que esto lo hagan con un espíritu diferente. Yo quiero que carguen esa carga para mí. Se los está pidiendo a otra persona, injusta, mala, pecadora, como el que te humilló, como el que se aprovechó de ti. Pero yo quiero que tú mantengas el corazón como el mío y a través de ello me des a conocer. Hablan de un boxeador en Inglaterra que llegó a conocer a Cristo, un hombre que había sido campeón. Y cuando llegó a su trabajo en una mina, había un hombre que se había enterado, este hombre llamado Billy, se había entregado al Señor. Y cuando llegó al trabajo, por aquí llegó al trabajo y por acá le dio una bofetada, pero de esas tremendas.
Los que saben un poquito de box saben que estas personas tienen reflejos automáticos para moverse y el contragolpe. Pero Billy, en lugar de darle un golpe, le puso la mano en el hombro y empezó a orar por él. Empezó un avivamiento en esa mina. Está hablando de actitudes, hermanos. Tenemos que mencionar que en este pasaje algunas corrientes filosóficas se han desprendido al no tomar en cuenta toda la palabra de Dios y también especialmente algunas enseñanzas en cuanto a las autoridades puestas por Dios. Como ya vimos, bajo la ley Dios estableció jueces, después reyes, y en tiempos de la Escritura, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había toda una organización de gobierno, de estructura, de autoridades. Algunos al tomar esto han dicho que el cristiano debe de promover un pacifismo que lleva no solamente a la no violencia, pero lleva también a la no autoridad. Esto no lo conoce la Biblia. También necesitamos recordar, como decíamos al principio, ver el bosque, no perdernos en los árboles, que está hablando de actitudes de corazón. La mejilla, la túnica, la carga, son ilustraciones que tomó el Señor de la vida diaria de donde ellos estaban. Pero no con ello está negando cuando tú y tu familia están bajo una amenaza, el cuidar a tu familia, el cuidar a tu comunidad. El pastor su vida da por las ovejas. El cuidar a tu nación. No es eso lo que aquí se está enseñando, no es el propósito. Eso es llevarlo otra vez a una letra espiritualizada, pero una letra. Pero sí está hablando de nuestra conducta como cristianos. Nos está diciendo en esta primera sección, ante el insulto, ante el abuso y ante el exceso de autoridad sobre nosotros, ¿cuál debe ser nuestra respuesta para glorificar a Dios? ¿Cómo debemos de conducirnos? Luego dice en el versículo 42, bueno, antes de entrar en el versículo 42, recuerden, este versículo 41 de la carga era una práctica especialmente a las autoridades romanas. Y vamos a ver lo que dice la palabra sobre las autoridades. Ustedes ya lo saben, pero vamos a verlo en la palabra. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto lo escribe el apóstol Pablo, y pues las autoridades, ¿quiénes eran? Pues era el imperio romano.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, la Escritura nos está enseñando, por un lado, que no debemos de ser vengativos. Sí, Dios estaba bajo el tiempo de la ley evitando que entre ellos mismos hicieran pedazos. Ustedes ya saben cómo es. Me hizo esto, pues yo voy y lo voy a hacer el otro. Y el otro dice, no, pues porque me hizo esto, yo voy y le hago lo demás. Y es un sinfín, o sea, la venganza es un crecimiento de destrucción de parte y parte hasta que destruye todo. Por eso la ley nos está enseñando, nosotros debemos ser amorosos, debemos ser generosos, debemos ser humildes. Eso qué difícil. Respetuosos. Pero hay autoridad. La Biblia desconoce el tema de la anarquía, hermanos. Hay formas de cambiar la autoridad que Dios también ha permitido que surjan por las leyes que las autoridades han desarrollado. Y podemos buscar mejorar nuestra sociedad como cristianos, siempre siguiendo lo legal y lo aprobado por las autoridades que han sido puestas por Dios. Entonces tenemos por un lado el que nuestro corazón debe ser un corazón que refleje a Cristo, que busque la paz, busque evidenciar el amor, pero que también hablemos de la verdad, hablemos de la justicia. Algunos toman esta frase de no resistir al malo como el dejar al malo hacer lo que quiera. Bueno, estamos leyendo otro texto en donde se habla a favor de la autoridad y a favor de la limitación del mal, a favor del orden. Estamos a entender que las cosas que está hablando el Señor en cuanto a nuestra humillación y respeto y sumisión tienen que ver con cuestiones personales y en gran medida por causa del Señor, si no es que todas ellas por causa del Señor. Pero cuando observamos que se está haciendo un mal, por ejemplo, si nuestro vecino está abusando de niños en su casa, por supuesto que lo vamos a detener. Vamos a pedir ayuda a la autoridad y por hacer el bien que busca, es el espíritu de la ley, a aquellos pequeños, podemos arriesgar hasta nuestra propia vida. La autoridad puesta por Dios. Ahora sé que a veces hay malas autoridades y en ese tiempo hay que orar que Dios actúe. En todas estas cosas, hermanos, que estamos escuchando, hay que tener en mente algo bien importante. Nuestro Dios está sobre todas las cosas. Nuestro Dios sabe si nos humillaron. Nuestro Dios sabe si se aprovecharon de nosotros.
Nuestro Dios sabe si abusaron de nosotros y podemos confiar en Él y ser fieles a Cristo y ser buenos ciudadanos. Podemos, amados hermanos, ser extraordinarios ciudadanos en este mundo por ser buenos ciudadanos del reino de Dios. Podemos amar como Cristo y actuar como Cristo porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y es algo bien extraño en este mundo. Es extraño hasta para nosotros, lamentablemente. Pero como Cristo vivió, es como Él quiere que nosotros vivamos siempre. Cristo respetó a la autoridad. Él dijo, hay que dar a César lo que es de César. Pero también cuando Cristo tuvo que mostrar que algo estaba mal, el que aquí nos dice que demos la otra mejilla, nos dice en Juan capítulo 2, que hábilmente tomó un látigo y limpió la casa de su padre de la corrupción y maldad que había en ella. Pero hay una gran diferencia. No era por él, era por su padre. Sí, nosotros debemos de estar listos a defender el bien, a no callar ante el mal, a no apoyar a aquella persona que está afectando a otros. Pero aún habiendo hecho todo eso, podemos mantener el Espíritu de Cristo y orar. El pasaje que les mencioné ahorita está en Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, donde vemos a Cristo que sí está resistiendo al malo, pero es para la gloria de Dios. También en Juan 18, cuando Jesús está siendo cuestionado injustamente por las autoridades religiosas, hay en Juan 18, versículo 22, es en el interrogatorio de Cristo. Están cuestionando, desde el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esto no es un pacifismo pasivo. Aquí está el príncipe de paz defendiendo la verdad con sus palabras ante el mal. Por supuesto que pudo haber hecho todo con su gran poder. Pero ante la acusación falsa, él detiene esa maldad y habla la verdad. Nuevamente a nuestro texto.
Estamos tratando, hermanos, de pintar el cuadro de cómo debe ser nuestra vida en este mundo. ¿Qué debe de motivarnos? ¿Qué debe de causar nuestras acciones y nuestras palabras? Y debe ser como Cristo y obedecer su palabra. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amados hermanos, aquí está enseñando el Señor Jesucristo a ser generosos. ¿Sí? Aún al punto de poder ser criticados de haber dado de más. Oiga, hermano, pero pues hay mucha gente que abusa. Así es. No debemos de participar conscientemente en apoyar algo destructivo, algo vicioso, algo maligno. Tampoco debemos de fomentar, especialmente entre nuestros hermanos de la familia de Dios, un espíritu de flojera. El apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma, que debemos todos ser diligentes y esforzados en lo que tenemos para hacer. Pero aquí la Escritura nos está enseñando que podemos compartir el amor de Cristo siendo exageradamente generosos. Nuevamente, si no lo dijera Cristo, no lo creeríamos. Pero ¿saben qué? Él fue exageradamente generoso con nosotros. Nosotros le hemos pedido y Él no solo nos ha dado en abundancia. Una vez estaba con mi papá y otro hermano y hubo un señor que se acercó para pedir ayuda. Y el Señor le preguntó a mi papá, oye, ¿sí cree que debemos de darle? Digo, papá, sí, si Dios pone en tu corazón ayudarle, por supuesto. Dice, oiga, pero yo sé que hay muchos que se aprovechan. Le dijo mi papá, ¿crees que ese señor tenga más que tú? No, pues de ninguna manera. Dale. Dale. Son oportunidades, hermanos. Para compartir el amor de Cristo. Estamos a recordar que no nos vamos a llevar de aquí nada. Eso fue lo que le preguntaron a Rockefeller, ¿no? Cuando murió Rockefeller, el hombre más rico del mundo en esos días. Luego preguntó uno ahí en el funeral, oye, ¿y cuánto dejó Rockefeller? Le contestó el otro, pues todo, porque no se llevó nada. Todo lo que tenía se quedó. Lo que Dios nos da son oportunidades para servir al Señor. Hay un pasaje que nos ayuda en este dar, en este proceder. Vean el Salmo 112. Salmo 112.
versículo 5. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con, la segunda parte es bien importante, gobierna sus asuntos con juicio. Ahora, amados hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios que no debemos de ser deudores a los hombres. Lo que dependa de nosotros, debemos de buscar ser de bendición. Pero Dios provee oportunidades para poder ser misericordioso, prestar, pero todo esto debe ser bajo la sabiduría que Dios da. Dice, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Por qué? Porque son del Señor. Podemos ser generosos con los bienes del Señor, pero debe de ser siempre de acuerdo a la sabiduría del Señor, con el entendimiento del Señor, y que no se vaya a crear un mal en la persona con lo que estamos buscando ayudarle. Debe de haber esta discreción. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo 5, versículos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Buscar en la gracia y en la providencia del Señor, proveer para las responsabilidades que nos ha dado y con su bendición el poder también ser de bendición a otros sacrificadamente. Entonces aquí no está abogando por la flojera ni la inactividad, sino un corazón generoso, sabiendo que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios y que debe de usarlo como Dios quiere que lo use en las vidas de los demás. Al que te pida, dale. Estas son cosas que nos está enseñando nuestro Señor y que encuentran su expresión positiva en los últimos versículos que leímos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amados hermanos, la iglesia que se inició en tiempos de Cristo entraría en un mundo donde estas serían las características de todos los que no eran cristianos. Hoy vivimos en un mundo muy diferente, muy tolerante, por lo menos aquí en donde vivimos nosotros, en Córdoba. Por supuesto que hay lugares aún aquí en México en donde no es así. Pero en donde todos los que no son creyentes en Cristo son enemigos y de a de veras. Y hacen cosas contra ti. Te maldicen, abusan de ti, te insultan,
te humillan. Y Cristo aquí dice, mi espíritu en ustedes es mayor que toda esa sociedad. Ustedes pueden brillar como una luz, como ya nos lo dijo en este texto, en esa oscuridad tan tremenda y tan enemiga de ustedes. Y el apóstol Pablo nos va a decir, y acuérdense que nosotros éramos parte de esos enemigos también. Y Pablo también nos va a decir que Dios, cuando aún éramos enemigos, nos amó. Y entregó a su Hijo por nosotros. Nos amó siendo enemigos. Actuó para nuestro bien. Eso es lo que significa amor en este contexto. Amar a los enemigos es actuar para su beneficio, para su bendición. No quiere decir que te tienen que gustar tus enemigos, pero sí que los tenemos que amar. Hacer lo que será para su bien. ¿Por qué? ¿Porque son nuestros amigos? No, nos va a decir el versículo más adelante. Si lo hacemos porque son nuestros amigos, eso lo hacen todos. Y les pone de ilustración hasta los publicanos en tiempo de Cristo, eso lo hacen ellos. No tiene absolutamente ningún mérito. Pero cuando bendecimos, hacemos el bien en el nombre de Cristo, para aquellos que se oponen a nosotros, dice Cristo, ahí está. Eso es lo mío. Ese es mi reino. Pedro va a hacer un eco directo a esto. Va a decir usted eso, y lo estudiamos hace unos días con el hermano Marwell. Cuando por causa de Cristo, no como malhechores, pero cuando por causa de Cristo os persiguen y os ultrajan, bendecidos son. Y están participando en los sufrimientos de Cristo y también en su reino. Amad a vuestros enemigos, bendecid. Esta palabra bendecid significa ora por ellos. Cristo oró por nosotros. Todo lo que aquí está enseñando el Señor, Él lo hizo, hermanos. Él dio la mejilla. Él dio la túnica y más. Él caminó la milla y la milla extra y cargó nuestra cruz. De su pobreza fuimos nosotros enriquecidos. Fíjense, él vino a un pesebre, decía uno de los cantos que cantamos hace rato. Aún siendo rey, vino a un pesebre. Siendo el dueño de todo el universo, se hizo pobre aquí en este mundo para mostrarnos que con la gracia de Dios, aún en la pobreza material, se puede ser rico y bendecir a otros. Cristo hizo todo esto, hermanos. Por eso es que Él lo puede pedir. Como hemos aprendido, no para ser salvos, sino porque ya hemos recibido su gracia, su amor, su perdón por nosotros. Él entregó su vida, su sangre, para pagar por nuestros pecados. ¿Cuándo? ¿Cuando le amábamos? No. Cuando éramos sus enemigos. Vean,
Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que se vea quién es su Padre. Solo hay dos padres en este mundo, en términos espirituales. Cristo le dijo a estos judíos que estaban en contra de él: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el otro es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, replicado perfectamente. Cristo es la imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria. Cristo nos presenta perfectamente al Padre, de tal modo que Él puede decir: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ahora Cristo nos dice a nosotros, como hijos, no por creación. Sí, todos los criaturas, todos los hombres somos hijos de Dios por creación. No, por recreación, por nuevo nacimiento, por la obra de Cristo en la cruz, que ha venido a pagar por nuestros pecados. Al creer en Él, al conocerle, al recibir su Espíritu en nosotros, Cristo nos dice: ahora parezcanse a su Padre, sean como su Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Si quieren portar como su Padre, dice Jesús, Él da de comer a todos los días, se lo agradezcan o no. Blasfemen su nombre o no, les da el aire para respirar, la vida para poder disfrutar de la creación natural, y cada bocado de alimento que pasa por su boca, denle gracias a Dios o no, viene de Dios. Dios se los da pacientemente, amorosamente, gracia común todos los días, fiel como el maná, como el sol que salió esta mañana. Dios se los da, Dios nos los da, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sol y lluvia, todo lo que se necesita para vivir, nos lo da Dios. Cada día que podemos admirar un nuevo amanecer, debemos decir: gracias, Dios. Y cada día que podemos saber que es Dios el que nos da ese día, debemos decir: gracias, Padre, porque por tu Hijo Jesucristo yo sé que tú eres el que lo has hecho, y que tú eres el que me lo has dado por Cristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Saben qué, hermanos? Cristo está llamando aquí a nosotros, a sus discípulos, a vivir vidas bien diferentes. No hay otra forma de entender esto. La vida cristiana es una vida única y va en contra de toda razón carnal. Ayer veía yo una película de la vida del apóstol Pablo y era recordado de este gran principio. ¿Sí? De vivir en un mundo opositor,
dando todo, primero por la gloria de Dios, por amor a Cristo. El que Pablo pudiera decir, si vivo, yo vivo para Cristo, si muero, muero para Cristo, ya sea que viva o que muera, soy de Cristo. Es una vida única. Solo es posible vivir esto por Cristo, por su Espíritu. Su Espíritu nos va a motivar a tomar estas decisiones, estas acciones, estas actitudes que glorifican a Dios y a la vez van a dar testimonio de quién es nuestro Padre. En lugar de buscar para mí, para el yo, dijera mi papá, voy a buscar lo que Dios quiere. Ahora, todos necesitamos ayuda en esto, hermanos. Ninguno lo hacemos bien. Dice al final que seamos perfectos, como nuestro Padre es perfecto. La palabra perfecto significa ahí completo, con todo lo que va a glorificar a Dios. Todos necesitamos gracia. Todos hemos fallado en esto. Esta medida es altísima. Cristo dijo que nuestra justicia tenía que ser mayor que las escribas y los fariseos, pero creo que no nos imaginábamos qué tanto mayor. Pero el Señor es bueno y nos da de su gracia, nos permite entender más de quiénes somos, cómo somos y cuánto necesitamos al Señor. Así que debemos vivir para Cristo, debemos de amar como Cristo, es lo que nos está enseñando este texto, no solo a los que nos aman, pero especialmente a los que no, para que ellos también puedan llegar a conocer a nuestro Señor, amándoles, buscando cómo ser de bendición. Eso es lo que debemos estar haciendo, dice el apóstol Pedro, que nos ocupemos en estas buenas obras que Dios nos pone para hacer, no para ganar nada. Cristo lo ha ganado todo, sino porque hemos recibido todo por Cristo. Pero que haciéndolas sean tocados los corazones de diferentes personas para que Dios les visite, o más bien para que cuando Dios los visite, esas cosas las use Dios también para hablarles de su salvación y de su gracia. Entonces, tenemos mucho para hacer, mucho para ser y también mucho para hacer. Imitadores de Cristo, imitadores de nuestro Padre. Que Dios nos ayude. Espero que esto nos anime a buscar fuerzas del Señor y a buscar agradarle. Y aquellos que no han conocido al Señor, pues nuestro anhelo y nuestra oración es que rindan su vida a Cristo. Queremos que Dios en su gracia abra sus ojos a entender esto, toque su corazón para amar al Señor y empiecen a obedecerle y a vivir para Él el resto de la vida que Dios le conceda aquí. Y que el Señor reciba gloria.